Bueno, vamos a iniciar a analizar el tema de las estructuras de los materiales. Vamos a hacer una breve descripción. ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces la mayoría de las propiedades de los materiales está relacionado con su estructura, ¿no? Bien, las estructuras de los materiales Nosotros básicamente tenemos tres tipos de materiales. Los materiales cerámicos, los materiales poliméricos, los materiales metálicos. Y bueno, y también los materiales compuestos. Cada uno de ellos tiene sus propiedades de acuerdo al tipo de estructura que presente el material. Bien. Bueno, tenemos los tipos de materiales metálicos, como decíamos, cerámico, polímero y compuesto. El típico compuesto puede ser hormigón armado. Tenemos un material cerámico mezclado con un material metálico. Bueno, es sumamente importante. Todos estos materiales son sólidos, ¿no? Y los tipos de sólidos que nosotros vamos a estudiar, que es, digamos, la física del estado sólido, nosotros vamos a tener sólidos cristalinos, que son los que más nos interesan, que están ordenados de una manera geométricamente repetitiva en el largo alcance de las tres direcciones. Todos los sólidos, decimos que un sólido en realidad no hay estado sólido si no hay ordenamiento, ¿no? O sea que sólido no cristalino, en realidad lo aceptamos porque está en estado sólido, presenta cierta rigidez y no fluye como un líquido. Nosotros tenemos que entender que el estado sólido es el ordenamiento cristalino. Y después tenemos los sólidos no cristalinos, que tienen pocos átomos ordenados en forma geométrica, y el resto es una estructura que no está ordenada geométricamente en el largo alcance, ¿no? O sea que dentro de los tipos de sólidos cristalinos y los no cristalinos, bueno, hay un cierto orden. ¿Qué estructuras tenemos? Bueno, si nosotros vemos, generalmente los metales presentan estructuras cristalinas y unión metálica. Esto hace que las estructuras estas sean compactas, que derivan en una propiedad que es la capacidad de formación. Luego tenemos los cerámicos, que son estructuras cristalinas y estructuras amorfas. Hay mezcla y uniones iónicas equivalentes. Yo rompo una baldosa, me fija que hay partes brillosas que son esas estructuras amorfas. Las partes cristalinas que son los compuestos de la arcilla, de distintos tipos de arcilla, y las uniones iónicas y covalentes, ¿no? Bien. Y después tenemos los polímeros, donde las estructuras cristalinas y las estructuras amorfas conviven. Mayoritariamente son estructuras amorfas, por eso son transparentes. Y hay uniones covalentes entre los meros y uniones de fuerzas de Van der Waals entre las distintas líneas de polímeros, ¿no? Podríamos decir. Bueno, hay 14 redes cristalinas, básicamente, si uno analizara la forma en que se mide el estado sólido de las redes cristalinas, que de la estructura cristalina, son las redes, o lo que llaman estructuras cristalinas. Hay 14 tipos, y los mismos se agrupan en 7 sistemas cristalinos. Ahí está el hexagonal, el cúbico, que son característicos de los materiales metálicos, y después el resto pertenecen a todos, ¿no? El tetragonal, el ortorrómbico, el monoclínico, el triclínico, el trigonal, que pertenecen al resto. Bien. Bueno, material no cristalino, y el desorden puede ser total y se transforma en un sólido amorfo, o puede haber microdominios de corto alcance con un cierto grado de ordenamiento. Se llaman ordenamiento de corto alcance. Suele ocurrir mucho donde hay enfriamiento fuertemente grande. Los dominios de corto alcance pueden suceder mucho cuando uno tiene un metal, lo enfría rapidísimo. Y los sólidos amorfos, el más característico es el vidrio, ¿no? Es un líquido subenfriado. Casi que no podríamos hablar de estado sólido, ¿no? Si uno quisiera. Y después está los defectos que llaman la superficie, que es la interrupción abrupta de la estructura, es decir, los límites, ¿no? Y es el resultado del proceso de fabricación y de la interacción física-química con el medio ambiente. Y para un mismo material puede haber distintas estructuras, ¿no? Las estructuras de la superficie, decimos que son las más sufridas, ¿no? Donde encontramos la mayor cantidad de desorden en una estructura, ¿no? Porque la estructura, si uno quisiera vivir, y yo siempre hago chistes, si uno quisiera vivir dentro de una estructura cristalina, yo elegiría vivir en el medio de la estructura, porque ahí no habría ningún defecto, ¿no? Básicamente.
Vamos a ver ahora algunas de las características de la estructura metálica, como para entrar para la próxima clase, que vamos a ver la estructura metálica, pero ya desde el punto de vista del análisis de la estructura metálica. Primero, ¿por qué vamos a estudiar los metales? Que la estructura cerámica metálica es la más sencilla. Las estructuras de los cerámicos y de los plásticos son complejos, pero la estructura metálica son los átomos, todo se reduce a los átomos metálicos. Y la estructura metálica, vamos a decir que las propiedades de la estructura metálica son producto de su estructura cristalina más sus defectos. Y la distribución es a través de distintas celdas unitarias. Digamos, partiendo de celdas unitarias llegamos a los granos cristales y el conjunto de los cuales constituye una macrografía metálica. Por eso muchos de los análisis o de los ensayos que nosotros hacemos sobre los materiales metálicos están relacionados al átomo, a su estructura, al tamaño de grano, al tipo de grano, porque esos son los que definen las propiedades. Nosotros vamos a ver que en los cerámicos hay muchas más caracterizaciones, lo mismo que en los polímeros. Bueno, acá tenemos algunas características del átomo metálico, ¿no? Que son conductores de calor. Ya acá tienen que ver con algunas de las propiedades de los materiales. Nosotros llamamos átomos metálicos no estrictamente desde el concepto de la química, lo llamamos también desde el concepto de digamos, de lo que serían los metales de transición interna, ¿no? Por ejemplo, el hierro, el níquel, el cromo, el molibdeno, ¿no? O sea, lo que son materiales o elementos de transición interna, eso también lo tenemos identificado como metales, ¿no? Y tienen algunas de estas propiedades que nosotros el otro día vimos, ¿no? Bien. Y acá vemos que dependen en gran medida las propiedades del número de electrones que giran alrededor de su núcleo. Es decir, la mayoría de las propiedades, ¿no?, de lo que nosotros conocimos. Vamos a hacer ahora un breve repaso de las propiedades a través de lo que ustedes vieron en química, ¿no? Lo que se define como configuración electrónica externa, ¿no? De la teoría de Schrödinger. Ustedes recuerden que de la teoría de Schrödinger surge el concepto de los distintos niveles de electrones. O sea, Bohr plantea el tema del átomo como un tema satelital y Schrödinger plantea sus fórmulas de probabilidad para tratar de determinar dónde se va a encontrar un electrón. Y genera lo que nosotros conocemos como números cuánticos, ¿no? Nosotros tenemos varios números cuánticos. El número cuántico principal indica a qué nivel voy a estar. El número cuántico n, ¿sí? M, que es el número cuántico magnético, que en definitiva dice esto, dice qué cantidad de electrones va a haber por capa de electrones, ¿no? Después tenemos el número cuántico magnético, que va a decir la orientación que va a tener el orbital. Y finalmente el número spin, que habla sobre el giro del electrón, ¿no? Después vemos la tabla periódica, ¿no? La ley periódica dice que las propiedades atómicas de los materiales son un resultado periódico, son una sucesión periódica de sus números atómicos, ¿no? Eso es lo que dice. Dice que las propiedades, dice, de los materiales, ¿sí? Son una sucesión periódica de su número atómico. Es decir, significa que yo hasta el 8, en realidad va a ser la configuración. ¿Por qué? Porque el número atómico define la configuración electrónica externa. Yo voy a llenar 8 orbitales, o sea, 8 números. Arranco con una configuración con un electrón en la configuración electrónica externa y voy a terminar en el último de los casos con 8. Después aparecen, bueno, algunos orbitales como el D y el F que obligan a que haya superposición y esto no sea tan claro. Pero en un principio lo que nosotros podemos decir es eso, ¿no? Que se ordenan de esa manera, ¿no? Y bueno, de acá nosotros sacamos una de las tantas propiedades atómicas, que son la masa atómica, generalmente son el número atómico, es una propiedad atómica, el radio atómico es otra propiedad atómica, la energía de activación, ¿sí? Y la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo de adquirir un electrón en una unión química, ¿no?
Y bueno, acá dice que disminuye a medida que aumenta el número total de electrones en un átomo, ¿sí? En la forma en la columna, y a través de las filas, bueno, nada, a medida que nos alejamos y que tenemos más cantidad de electrones en la última órbita, mayor va a ser la capacidad de obtener. Y bueno, y los elementos de transición interna, que son los que más vamos a trabajar nosotros, que llenan su capa D. Y acá tenemos un poco la tabla para que ustedes la reconozcan. Van a ver ahí que nosotros estudiamos, por ejemplo, los materiales cerámicos como el cromo, el níquel, el hierro, el cobalto, el níquel, están más o menos cerquita y forman parte de lo que nosotros denominamos elementos de transición interna. Bueno, un poco la estructura y un poco la presentación de esto. Con esto completaríamos el capítulo 1.